donde se encuentra, vaya con su Biblia al libro de los Colosenses capítulo 1. Libro de los Colosenses capítulo 1, verso del 9 al 14. Gloria al nombre de Jesús. Cuando lo tenga me avisa con un poderoso amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Libro de los Colosenses, la epístola de los Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14. ¿Lo tenemos? Gloria al nombre de Jesús. Y procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, y marca esta palabra, longanimidad, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Puede tomar asiento, pero sienta la libertad de glorificar al Señor en esta tarde. Bendito Dios. Mis amados hermanos, como leíamos en la palabra, el Señor tiene un anhelo por cada uno de nosotros, y es que nosotros alcancemos el conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Cuando leíamos en el verso dice que Dios anhela que alcancemos el conocimiento de su voluntad. Yo tengo una pregunta para ustedes que quiero dejar en el aire. ¿Cuántos tienen ese mismo anhelo de conocer la voluntad de Dios? Porque muchas veces queremos conocer muchas cosas, pero ¿será que en medio de todas las cosas que queremos conocer de parte de Dios es que queremos conocer su voluntad? ¿Será que nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida personal? ¿Será que conocemos no solamente la voluntad, sino el propósito de Dios para nuestra vida personal? Porque ese es el propósito de esta epístola del apóstol Pablo para los hermanos, que quería hacerles entender que Dios tiene el anhelo y el deseo que le conozcamos de una manera singular, no superficialmente, sino de una manera profunda. No solamente que le conozcamos como aquel Dios del que se escucha hablar, que redime y que perdona de pecados, sino que les conozcamos de tal manera que nosotros podamos entender cuál es su voluntad sobre cada una de nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice también que Dios anhela que tengamos inteligencia espiritual para que andemos como es digno en el Señor y que le podamos ser de agrado, llevando fruto en nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. De tal manera que ese fruto pueda verse reflejado en toda buena obra que hagamos en nuestra vida, creciendo y fortaleciéndonos conforme al poder de Dios, para participar de la herencia que Él tiene para con nosotros. Pero algo que yo le decía a usted que pusiera atención, es que dice que Él quiere que nos fortalezcamos conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora yo le quiero decir, no sé si alguno había escuchado esta frase, esta palabra, y sabe qué significa, pero cuando usted busca el significado de la palabra longanimidad, significa entereza y constancia de ánimo ante los obstáculos y las adversidades. Longanimidad, constancia, algo que no se detiene. Y es por eso que en esta hora yo quiero hablarle un poco bajo el tema la constancia de nuestra fe en Cristo Jesús. La constancia de nuestra fe en Cristo Jesús. Porque mucha gente tiene muchos tipos de esperanza,
mucha gente pone la fe en muchas cosas y en muchas personas. Pero nosotros como creyentes tenemos que tener nuestra fe y nuestra esperanza fundamentada. Fundamentada es que tenga que ver una base, que tenga que ver una raíz, que tenga que ver un por qué nosotros confiamos plenamente en Jesucristo. Mucha gente puede decir, y me han dicho muchas veces, yo creo en Dios. Y yo sé que mucha gente cree en Dios. Yo sé que mucha gente sabe que Dios existe, pero mucha gente no le cree a Dios. Es muy diferente saber que Dios existe, creer, tener fe que Dios existe, y es muy diferente decir que yo tengo fe, que le creo a Dios. Porque sabemos que Dios es real, pero también a veces se nos hace tan difícil tener la fe de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Se hace tan difícil a veces la fe de creer lo que Jesucristo puede hacer en la vida del hombre, específicamente en nuestra propia vida personal. Aunque muchas veces nosotros, nuestro anhelo, nuestra esperanza y nuestra fe es quizás la oración por algún hermano, alguna hermana, algún familiar, algún amigo, algún vecino. Pero generalmente cuando nos acercamos a Dios, nuestra fe primeramente viene a nosotros. Que nosotros podamos creer. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Mientras yo meditaba sobre esta palabra que Dios ponía en mi corazón, Dios me trajo un ejemplo muy, muy bonito de un hombre, que aunque este hombre no era, que yo sepa, una persona que conociese de Dios o que le sirviese, me llamó la atención su vida. Yo leí el relato de su vida y yo lo consideré digno de traerlo en esta hora. Allá por el año de 1847, un febrero 11, un hombre llamado Thomas Alva Edison nació en Milán, en el estado de Ohio. Fue un prolífero inventor norteamericano con un promedio aproximado de 1100 inventos, que hasta hoy en día son útiles en medio de nuestra sociedad. Y fíjense que este hombre, cuando comenzamos a hablar de él, este hombre tan famoso, tan inteligente, podríamos imaginarnos de que este hombre desde su niñez fue una persona, fue un niño prodigio, fue un niño privilegiado. Pero la realidad es que a sus 8 años de edad, dice la historia, que este niño fue calificado por uno de sus propios profesores en la escuela como un alumno poco productivo. Además de ser un estudiante con cierto nivel de retraso. Imagínense qué clase de calificativo negativo se le dio a este niño cuando comenzaba su vida. Un niño de 8 años que está comenzando a aprender muchas cosas, a desarrollarse, que necesita de la guía de un maestro, de un guía, para que aprenda, para que crezca. Recibir este tipo de calificativo sobre él, me imagino que puede desanimar a cualquier persona. Y me sorprendía mucho que desde su niñez él tuvo que pasar esto. Y la historia dice que tras abandonar la escuela y ya teniendo 12 años, Edison empezó a trabajar como repartidor de periódicos y venta de lotería. Y su mayor pasatiempo era pasar las tardes en la biblioteca tras convertirse en un fanático de la lectura. Comenzó a probar los experimentos que leía en los libros de ciencia y desde entonces su amor por los inventos comenzó. Yo creo que muchos ya habíamos escuchado de este hombre, Thomas Edison, una persona muy famosa. Entre muchos de sus inventos, uno de los más destacados y conocidos hasta este día fue el bombillo incandescente. Ese bombillo que usted ve ahora que tenemos, que nos ilumina, fue creación de este hombre, Thomas Alva Edison.
Y lo que me llama la atención que dice que allá por el año 1880 Edison obtuvo una patente para este invento, uno que le costó más de 1000 intentos fallidos. Más de 1000 intentos fallidos hasta lograr que el bombillo no se lograra quemar instantáneamente. Porque él tenía un problema, y es que el bombillo, cada vez que le encendía, no le duraba más que unos segundos y se quemaba. Pero lo que me llama la atención es lo que le tomó a este hombre el poder crear ese bombillo de tal manera que no se quemara. Aproximadamente más de 1000 intentos. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántas veces a usted le toca fallar en su vida para darse por vencido? 1, 2, 3, 5, 10, 20 veces. ¿Cuántas veces usted tiene que fallar para darse por vencido? Porque me llamó la atención cómo es posible y qué es lo que motivaba a este hombre a seguir intentando, aunque fallaba una y otra y otra y otra y otra vez. De tal manera que tuviese que crear tantos bombillos hasta llegar al punto de poder crear uno que no le fallara. ¿Qué perseverancia tenía este hombre? ¿Qué enfoque? Usted sabe que cuando un ser humano se enfoca, cuando tiene un objetivo determinado, cuando usted sabe lo que quiere, cuando usted dice que pase lo que pase, yo voy a hacer eso, yo voy a alcanzar esto, yo voy a obtener esto, esa persona no se va a detener. Tenemos un ejemplo allá en el principio, cuando luego de el diluvio, la población mundial comenzó a crecer nuevamente. Y dice la Biblia que cuando comenzó a crecer, la gente, la población en la región, dice que todos se pusieron de acuerdo como un solo hombre y dijeron: asentémonos en esta ciudad, hagamos una ciudad, creemos una torre alta para que seamos una ciudad reconocida. Y la Biblia dice que Dios vio y descendió a la obra que estaban haciendo. Y dijo Dios: todo el pueblo es como un solo hombre, y nada de lo que se han determinado a hacer hará que desistan. Porque estaban determinados, sabían lo que querían hacer. Nada les iba a cambiar el pensamiento hasta que no lograran lo que tenían en su corazón llevar a cabo. Dios anhela y necesita que la iglesia tenga determinación. Dios está buscando gente que tenga un enfoque en las cosas de Dios y que se determine a perseguirlas hasta que las alcance. Dios no quiere que tengamos un enfoque pasajero, que hoy digamos amén y que mañana nos echemos para atrás. Dios está buscando gente, hombres y mujeres de Dios, que cuando se proponen buscar de Dios, que le sigan buscando aunque se vuelva difícil la situación, aunque se levante la guerra, aunque los abandonen, aunque no confíen en ellos, a que no les den esa confianza de que pueden llegar a hacer las cosas que Dios ha dicho sobre ellos. Dios está buscando gente determinada, gente que tenga longanimidad, porque todos pueden comenzar una obra. Toda persona tiene la capacidad de iniciar algo, pero no todos tienen la capacidad de terminarlo. Muchos comienzan, pero pocos terminan. La Biblia dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es necesario que ahora que hemos comenzado la buena batalla de la fe, que hemos comenzado la carrera,
nosotros nos determinamos a terminar la carrera y no quedarnos a medio camino. Como todo buen atleta que se ha venido formando, entrenando, capacitando, como todo buen atleta que para la formación que necesita a la hora de la competencia ha tenido que privarse a sí mismo de muchas cosas, que nosotros también tengamos la determinación de privarnos de esas cosas que nos dañan. Yo no sé aquí cuántos son fan del fútbol o del soccer. Mucha gente dice, wow, mi jugador favorito es Messi. Otros dicen, wow, mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo. Y una de las cosas es que yo me pongo a pensar y digo, en verdad que los dos jugadores son tremendos. Tienen una agilidad espectacular. No en vano están en la posición en la que se encuentran. No en vano tienen todos esos reconocimientos y trofeos. Porque a la hora de jugar, ellos se destacan del montón de los jugadores. Pero me llama la atención algo, y este es mi punto de vista personal. Yo considero que este jugador Messi es un jugador que tiene como un don o un skill. ¿Cómo se le dice skill en español? Que se me ha ido alguien que me ayude. Habilidad, gracias hermana. Yo considero personalmente que Messi tiene una habilidad innata de nacimiento. Porque veo que cuando él juega se ve tan naturalmente su agilidad. Y juega muy bien, es muy rápido, muy hábil. Pero me llama la atención más Cristiano Ronaldo, y déjeme decirle por qué. Porque a lo mejor Cristiano Ronaldo no tiene esa habilidad innata o ese don de nacimiento desde su niñez. Pero algo que este hombre tiene es que este hombre tiene disciplina. Una vez yo estaba viendo un documental sobre él. En el principio él no era tan bueno, no era tan prodigio como era Messi. Pero se determinó a ser el mejor. En el documental él dice que le hablaba a su hijo que él tiene un régimen muy estricto de dieta. Y una de las cosas que él decía es que él no toma Coca-Cola para nada. La Coca-Cola no es buena, dice. Porque él trata de evitar todo aquello que le pueda lastimar su cuerpo o quitar la agilidad o el rendimiento físico que necesita a la hora de jugar en la cancha. Este hombre ha alcanzado un nivel de reconocimiento por su agilidad, no quizás de nacimiento, pero por su destreza y determinación con los años. Así como Thomas Alva Edison, desde su niñez quizás no se le apoyó, quizás no tuvo un profesor que lo apoyara, que lo guiara, que lo enseñara, que explotara lo que había en su corazón y en su mente para que creciera, sino que al contrario le hablaba negativamente. Con todo y eso, él se propuso hacer lo que él quería hacer, crear, inventar, hasta que funcionase. ¿Sabe que el enemigo trabaja de la misma manera? El diablo es mentiroso. La Biblia dice que el diablo es padre de toda mentira. En él no hay verdad, porque él es mentiroso desde el principio, padre de toda mentira. Y una de las cosas que hace es que le dice al creyente que no puede, que no lo va a lograr. Y muchas veces nuestro error es que escuchamos esa voz extraña. Cuando el diablo dice no se puede, eso va mal, eso ya no sirve, tú ya no sirves, tú no lo vas a lograr, tú no puedes estar en eso. Cuando la palabra de Dios a través de la Biblia nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. No dice algunas cosas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero el enemigo nos susurra constantemente que no se puede. Y trae aquello que muchas veces nos turba al corazón. La duda.
Así fue como comenzó con Eva en el principio. Con que Dios ha dicho que no pueden comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, poniendo en duda la palabra de Dios. Cuando Dios había sido claro: y no comerán del fruto que está en medio del jardín de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman ciertamente morirán. ¿Acaso Dios es mentiroso? ¿O acaso Dios cambió de parecer? La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero el diablo siempre trata de poner en duda la palabra de Dios. Pero ese no es el problema. El problema es cuando le creemos. Porque el diablo ya se sabe que es mentiroso. Lo que se supone que nosotros tendríamos que saber es que Dios es la verdad. Dios es la verdad. Que lo que Él habla, así es. Dios necesita que tengamos de esa determinación. Que Dios necesita que tengamos esa longanimidad. Que cuando llegue la tormenta, cuando llegue el problema, cuando llegue la situación crítica, sus ánimos se mantengan como cuando comenzó. Porque sus ánimos cuando comenzamos están aquí, ¿ve? Aquí. Pero muchas veces cuando llega la tormenta, nuestros ánimos se van por el suelo. Y la Biblia dice que tenemos que tener paciencia y longanimidad. Tiene que permanecer nuestro ánimo, tiene que permanecer nuestra fe. No podemos decir ahora: yo tengo fe en Dios, y mañana vamos a decir: no sé si Dios lo podrá hacer. Nosotros tenemos que tener la fe hoy, mañana y siempre, hasta que Cristo venga. Nuestra fe no puede menguar. Nuestra fe no está supuesta a menguar, a ir de acá para allá. Nuestra fe está supuesta a estar firme, porque no hemos creído en cualquiera, hemos creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Salvador, que se dio en la cruz del Calvario por nosotros. Mateo capítulo 24 verso 13 dice: mas el que persevere, oiga la palabra, el que persevere, ¿sabe qué es? Perseverancia, el que se mantenga. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que comience a creer. Gloria al nombre de Jesús. Si se lo va a dar al Señor Jesucristo, déselo bien. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que se mantenga en lo que ha creído hasta el final. Gloria a Dios porque usted comenzó a creer. Gloria a Dios porque usted comenzó a escuchar de la palabra y su fe comenzó a aumentar en el Señor. Gloria a Dios porque ahora tiene usted fe en Dios. Pero que esa fe no se le vaya. Que esa fe no se le desaparezca mañana, cuando llegue la tormenta. Yo hace unos días miraba un video de un famoso, ahora tengo que decir cantante, antes era salmista porque adoraba a Dios. Antes era salmista porque glorificaba a Dios. Porque todas las canciones que él componía eran para Jesús. Pero ahora se ha vuelto un cantante. Y yo miraba una entrevista que él hacía y él mismo decía que Dios nos ha abandonado. ¿Cómo es posible que de creer que Dios está con nosotros? Porque la Biblia dice: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así le dijo Jesús a los apóstoles antes de subir en las nubes hacia el cielo. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y le volvió a decir también: yo me voy, pero les dejaré el Consolador, que estará con vosotros. Pero ¿cómo es posible ahora en día
que un hombre de fe, que adoraba a Dios, que sus letras glorificaban a Jesús, ahora sus canciones ni siquiera mencionan a Jesús. Y no solamente eso, sino que cuando habla al respecto de Dios, ya no habla conforme a la palabra, sino que ahora dice que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha olvidado de la humanidad, solo porque a veces la humanidad tiene que pasar por dificultades, solo porque a veces no miramos la respuesta de Dios en el momento que lo necesitamos, según nosotros. Eso se llama apostasía, algo que Dios ya había profetizado para los últimos días. Porque en los últimos días muchos apostatarán de la fe. Eso dice la Biblia. ¿Y qué es apostatar? Sino apartarse de la verdad. Eso es ser apóstata. Apóstata significa que usted cree lo que dice ahora en esta Biblia, pero que mañana después usted está hablando en contra de lo que usted un día aprendió. Que esto no es real, que esto no es verdad. Eso es ser apóstata. Tristemente la apostasía ha entrado en la iglesia, ha entrado en el creyente, ha entrado en hombres y mujeres que parecían ser pilares y estandartes del evangelio moderno. Gente que a través de los cuales muchos se salvaron, muchos fuesen ministrados a través de su adoración, de las canciones que componían para Dios. Le preguntaban a este cantante, ¿por qué ahora hace música secular? Es decir, música que no tiene que ver con Dios, que no se refiere a Dios, sino que se refiere a cualquier otra cosa menos a Dios. Y él decía, según su razonamiento, es que Dios no es un Dios egoísta, que va a dar un gran don como el de la música, solo para sí mismo. Esa fue la respuesta que este cantante decía. Pero según la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Todo lo que respire, alaba a Jehová. ¿Qué más dice la Biblia? De Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita. ¿De quién es? Del Señor. Porque todo lo que ha sido hecho por Él y para Él. Entonces no podemos decir que Dios nos da dones para que nosotros también los usemos para otra cosa. Todo lo que Dios nos ha dado, usted mismo, su propia vida, es para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Usted está vivo y respira para la alabanza de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Para la alabanza de nuestro Dios. Pero hoy en día muchos se están apartando de la fe. Aquella fe que tenían tan firme, hoy ya no la tienen. Lo que creían antes, hoy ya no lo creen. Déjeme contarle la historia de un hombre que usted ya conoce. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Mire la palabra otra vez, se mantenía continuamente. Se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos, 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras, también tenía muchos sirvientes. Era en realidad la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en casa para preparar banquetes. Y sus hermanos invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando la fiesta terminaba, a veces después de varios días, los hijos de Job pasaban enfiestados a cada rato y por muchos días. Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás
mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, ¿quién llegó? El acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace, mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás, como decimos en El Salvador, ni lento ni perezoso, salió de la presencia de Dios. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos los asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con otra noticia. Cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Yo le preguntaba hace un rato, ¿cuántas veces usted tiene que fallar para perder su fe? ¿Cuántas veces tiene que caer para perder su fe? Edison falló más de 1000 veces hasta que consiguió que el bombillo funcionara. Y se mantuvo hasta que lo hizo funcionar. Job tenía fe en Dios. Job era un hombre de fe, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios permitió que Satanás lo golpease duramente. Le quitó la riqueza, le quitó todo lo que poseía, le quitó sus hijos. Es duro perder un familiar, perder un hijo, perder las finanzas. ¿Por qué de alguna de esas cosas usted podría abandonar a Dios? Job las perdió todas de una sola vez. ¿Por cuál de todas esas nosotros abandonaríamos a Dios? ¿Qué tipo de fe nosotros tenemos? No es fácil decir yo tengo fe si te quitan a un hijo. No es fácil decir tengo fe si te quitan un papá. No es fácil tener tengo fe si te quitan un esposo o una esposa.
porque tú sabes que le está sirviendo a Dios. ¿Qué tipo de fe nosotros tenemos? ¿Qué es lo que necesita el enemigo hacer para que nosotros nos echemos para atrás? Luego de esto, consultó nuevamente Dios a Satanás y le dice, ¿no te has fijado en el capítulo 2 que luego de que tú me influenciaste para arruinar a Job, todavía mantiene su integridad y el temor de Dios y se aparta aún del mal? Y Satanás viene y le dice, bueno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su propia carne. Y Dios le dice, bien, tócalo, pero no le quites la vida. Y salió Satanás y puso una enfermedad sobre todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, cubierto de llagas. Y dice que aquel hombre estaba completamente adolorido, que se rascaba con un pedazo de tiesto por la comezón y el dolor que tenía, que no soportaba aquella enfermedad. Perdió su familia, perdió sus riquezas, perdió su salud. Mire que qué bendición es la salud. Y lo perdió todo. Y de pronto se le aparece la esposa de Job y le dice, todavía retienes tu integridad. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Satanás utilizando a su propia esposa. Porque Satanás puede utilizar a cualquier persona que está a nuestro alrededor, que se deje usar. Satanás usó a Pedro para hacer cambiar de parecer a Jesús de la misión que él tenía en la tierra. Satanás puede usar a cualquiera que se deje usar. Pero dice la palabra de Dios que todavía se mantuvo firme en su fe y que no adjudicó ninguno de estos males a Dios. Qué constancia, qué fe tenía Job en Dios. Porque qué bueno es decir yo creo en Dios cuando todo va bien. Eso es fácil. Lo malo es muchas veces decir yo creo en Dios cuando las cosas van mal. Ahí es que cuesta. Ahí es que, como decimos en El Salvador, la cosa se pone peluda. Cuando la cosa está bien fea, cuando la cosa está bien dura, ahí es que tenemos que mantenernos firmes y decir yo creo en Dios. Algo va a ser Dios. No sé cómo, pero algo va a ser Dios. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo en el que me encuentro. Esa era la fe de Job, un hombre que lo había perdido todo, que estaba enfermo y que no tenía humanamente una esperanza. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿qué se necesita para que nos echemos para atrás? Dios anhela que nosotros confiemos en el Señor. Usted muchas veces no se ha sentido mal cuando usted le dice a alguien, mira, yo voy a hacer esto por ti. Espérate, no te preocupes, yo lo voy a hacer. I got you. Eso es lo que decimos aquí. Don't worry about that. I got you. ¿Verdad? Yo lo voy a hacer por ti, no te preocupes. Yo guardo tu espalda. No te preocupes, por eso ya está resuelto. I got you. Pero qué feo se siente muchas veces que uno está dispuesto a hacerlo. ¿Ok? Hacer lo que tiene que hacer por esa persona, ese favor, lo que sea. Porque usted sabe que lo puede hacer. Y uno le dice, no te preocupes, eso yo lo hago. No, olvídate de eso, yo lo hago. Pero qué feo se siente muchas veces que usted aún diciéndole a la persona que va a hacer algo por ellos, aún la persona todavía dude en usted y no le crea. Se siente feo cuando usted le dice algo a alguien, a una persona, mira, no te preocupes, yo voy a hacer esto. Pero la persona es una persona que no confía.
que te dice, sí, está bien, pero a la hora de las horas no confía en lo que le dijiste. Muchas veces yo me imagino que Dios se siente igual de mal. Que Él nos ha dicho muchas veces que va a estar con nosotros, que nos va a ayudar, que nunca más nos va a desamparar, que Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro torre fuerte. El nombre de Jehová es torre fuerte, dice la Biblia, y a Él correrá todo el justo y será levantado. Pero yo me imagino que Dios se siente triste cuando después de tanta promesa que nos ha hecho, nosotros no le creamos todavía. Porque cuando todo está bien decimos, amén, gloria a Dios, que Dios es bueno, Dios está conmigo. Pero cuando estamos mal, no podemos decir amén, no podemos glorificar a Dios, no podemos alabar a Dios, sino que escuchamos más la voz del enemigo. La voz del enemigo se vuelve más fuerte, más constante, más resonante. Y comenzamos a hablar conforme a lo que el enemigo nos pone en el corazón y en la mente. Porque la Biblia dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que el enemigo nos comienza a meter en la mente y en el corazón, día tras día, tras día, tras día, después nosotros comenzamos a hablar de la misma manera negativa, día tras día, tras día. El diablo te está diciendo qué feo tú eres, men. Estás bien feo, mírate en el espejo. Y todos los días se lo está diciendo. Y después se lo va creyendo. Y después dice, es cierto. Wow, estoy feo. Al principio uno dice, no, quizás es el espejo. Pero después no, uno se va creyendo eso. Por darle un ejemplo. A veces el enemigo nos va a traer diferentes tipos de mentiras y se lo va a decir no un día, se lo va a venir diciendo todos los días, todos los días, todos los días. Que al final usted comienza a creerlo y comienza a hablar conforme a la mentira del diablo. Cuando no tiene que ser así. Cuando Satanás venía con mentiras ante Jesús en el desierto y lo tentaba, Satanás le decía, escrito está con la Biblia, échate allá abajo, porque el Señor mandará a sus ángeles a que te guarden tus pies y no tropiecen sobre piedra. Pero Jesús le respondía con la palabra y le decía, sí es cierto, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Satanás nos ponga un pensamiento negativo, usted tiene que hablarle para atrás a Satanás y decirle lo que dice la Biblia del pensamiento que le está metiendo. Si usted está enfermo, Satanás le va a decir, tú ya no te vas a curar. Esa enfermedad es incurable. De ahí no te vas a levantar de la cama. Usted le tiene que decir como dice la Biblia, por sus llagas hemos sido curados, dice la palabra de Dios. Jehová es mi sanador, por eso tiene el nombre de Jehová Rafa. Tenemos que contradecir lo que el enemigo nos quiere poner. Pero lo que pasa es que comenzamos a agarrar la negatividad, la mentira del diablo, y entonces la constancia que teníamos en el principio cuando comenzamos a caminar con Jesús, ya no la tenemos. Ya no la tenemos. ¿Por qué? Porque ya nuestra mentalidad cambió. Déjeme decirle algo. ¿Sabe que cuando Jesús predicaba le decía a la gente convertidos y arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? Cuando usted busca en el original hebreo, la palabra de arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Arrepentirse significa cambio de mentalidad. En otras palabras, Jesús le decía a la gente, tienen que cambiar su manera de pensar como están viendo las cosas ahora en el mundo. Ustedes ya no pueden aceptar las cosas. Para ustedes eso era normal, pero no lo es según la palabra de Dios. Si tomar para nosotros era normal, para los que una vez tomamos, ahora conforme a la palabra nosotros tenemos que entender que eso no es normal. Eso no es normal. Tuvo que haber un cambio de mentalidad para que dejásemos de hacer muchas cosas que estábamos haciendo en el mundo. Pero el enemigo hace lo mismo. El enemigo vuelve y trata de cambiar la mentalidad, pero no para arrepentimiento, sino para que volvamos a lo que ya estábamos antes.
trastornando la verdad de Dios en nuestra vida para que creamos en la mentira. Entonces, si Dios nos decía antes, ustedes tienen que cambiar su mentalidad de cómo ven las cosas. Y nosotros decíamos, amén, amén, wow, yo no había visto esto, wow, ahora entiendo esto era malo, wow, y yo lo hacía. Pero qué bueno Dios que ya ahora me enseñó. Va a llegar el momento, tarde o temprano, que Satanás va a refutar todo lo que usted le está enseñando ahora. Y le van a decir, no, eso no es así. Esa gente lo que está es fanáticos. Tú no tienes que dejar de hacer eso. Mira, todo el mundo lo hace. Eso es normal. Usted no se puede dejar llevar solo porque la mayoría lo hace. Si usted tiene que hacer las cosas porque la palabra de Dios lo dice. No tiene que hacer las cosas porque yo lo digo. Tiene que hacerlo porque la palabra de Dios lo dice. Nuestra mentalidad tiene que permanecer en lo que hemos creído. Una fe, una constancia en la fe en Cristo Jesús. Creemos en Jesús ahora, le servimos, le seguimos, pues manténgase así mañana también. Porque llegará el día en que Satanás nos va a zarandear para probar nuestra fe. Jesús le dijo al apóstol Pedro, de cierto te digo que Satanás os ha pedido para zarandearos, mas yo he rogado al Padre para que no falte vuestra fe. Porque cuando Satanás viene a zarandear la vida de uno, con problemas, con tormentas, con situaciones, lo que se va a ver es que si esa fe que uno dice que tiene en Dios es verdad y genuina, o si solo era superficial y que cuando viene el problema nos vamos a apartar luego. Por eso dice la palabra que cuando nosotros construimos nuestra casa, no construyamos sobre la arena, sino sobre la roca que representa a Jesús. Porque el que construye sobre la arena, cuando viene la tormenta, vienen los vientos, vienen los rayos, viene la lluvia y el río pega con ímpetu, dice la palabra que aquella casa cae y grande es su ruina. Pero cuando nosotros construimos conforme a lo que dice la palabra, conforme a lo que nos dice Jesús, entonces aunque venga la tormenta, porque es que no va a venir, es que siempre va a venir. Es que el río que va a golpear con ímpetu siempre va a llegar. Es que el viento que sopla con fuertes vientos huracanados siempre va a pegar. La diferencia es que la casa no se va a caer. Porque su fe está fundamentada en Jesús. La Biblia dice, y el justo florecerá como la palmera. Será como cedro del Líbano. ¿Usted conoce ese tipo de árboles? ¿Usted ha visto las palmeras? Que sus raíces hasta sobresalen de la superficie de la tierra. Tienen unas raíces tan profundas que para arrancar ese árbol se necesita un milagro. Cuando hay huracanes, vea las noticias, todo se viene abajo, todas esas casas que están a la orilla del mar, los techos, las paredes, todo, los carros salen volando. Todo, los negocios, todo sale volando, todo queda destrozado, no queda nada, todo queda en el suelo. Pero ¿sabe qué? Las palmeras que están a la orilla del mar, ¿sabe qué pasa cuando llega el huracán? Solamente se doblan, aguantan esos grandes vientos huracanados de cientos y cientos de millas de velocidad. Pero ¿sabe qué pasa cuando el huracán pasa? Se vuelven a enderezar y se quedan en el mismo lugar donde están plantados. La Biblia dice que el verdadero creyente de Jesucristo es como una palmera. Que aunque nos peguen y nos den duro hasta debajo de la lengua, usted permanece. Va a llorar en ese momento, va a dudar, pero no se va a apartar, va a permanecer. Porque tiene raíces como la palmera. ¿Raíces en qué? En la palabra de Dios. No en la palabra de los hombres. No en el pensamiento del mundo. No en las costumbres del mundo. Sino en la palabra.
Yo le quiero dejar este interrogante personal para usted y pregúntese, ¿cuán profundas están sus raíces? Para que cuando venga aquel huracán, a usted no lo arranque los vientos. Quédese con esa pregunta. Y si todavía usted percibe que todavía sus raíces no son suficientemente profundas, así como leíamos en Colosenses capítulo 1, Dios está más que dispuesto a llenarnos de su sabiduría y de su inteligencia, para que nos fortalezcamos en el poder de su gloria, para que a través de la paciencia y la longanimidad permanezcamos en lo que hemos creído, en el Hijo de Dios viviente. ¿Cuántos aquí creen en Jesús? Gloria a Dios por los poquitos que todavía le creen al Señor. La mayoría creo que ya se los llevó el viento. Todos esos que todavía creen en Jesús tienen que seguir profundizando y echando más raíces, para que no seamos como dice la parábola del sembrador. Una semilla cayó en el camino, vinieron los aves y se lo comieron. Otra semilla cayó en pedregales, creció rápidamente, pero luego cuando salió el sol se quemó porque no tenía profundidad. Otra nació entre medio de los espinos, pero quedó ahogada porque los espinos no la dejaban crecer. Pero otra cayó en el buen camino, en el buen terreno y creció y fructificó y dio fruto hasta el 100 por 1. ¿Qué tipo de cristiano es usted? ¿Qué tipo de semilla es usted? Que cayó en el camino, que ahora le dice algo Dios, pero que mañana u otro rato va a venir Satanás y se lo va a quitar del corazón y ya no va a creer en lo que le está diciendo ahorita Dios. ¿Qué tipo de cristiano o creyente va a ser usted? Que va a ser como aquella semilla que cayó en el terreno pedregoso, lleno de piedras, que ahora confía, cree y dice amén, gloria a Dios, qué bueno es el Señor, amén por esa palabra, es verdad. Pero que cuando sale el calor del sol, es decir, cuando sale la prueba y se comienza a poner las cosas color de hormiga, después usted se quema con su fe. ¿O qué? De aquel tipo de cristiano que es como que creció entre los espinos, que las cosas, los afanes de este mundo, dice la palabra, y las preocupaciones de la vida ahogan la semilla de la palabra de la fe. ¿O qué tipo de cristiano será? Como aquel que cayó en el buen terreno y que ya empezó a crecer y está dando fruto, y que va creciendo y que va a dar no solamente fruto, sino buena sombra para todo aquel que se acerca a él. Nuestra fe tiene que ser una fe que permanezca, no una fe pasajera, mi hermano y mi hermana. Yo le invito, yo le animo que guarde su corazón, que lo que ha creído lo atesore, que permanezca en la fe en el Señor Jesucristo, que no cambie de parecer, que no cambie su mentalidad en cuanto a lo que Dios le ha dicho ya. No escuche la mentira del diablo, no se vuelva un apóstata, no abandone la verdad, permanezca en la verdad, porque entonces el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces alcanzaremos la corona de la vida. ¿Sabe qué? Thomas Alva Edison, su objetivo era crear el bombillo para que no se quemara y lo logró. Después de 1000 intentos fallidos, lo logró. Tantas veces falló, pero lo logró. Su objetivo y mi objetivo quizás no es de crear un bombillo, quizás no es de crear un invento. Nuestro mayor objetivo siempre tiene que ser el que podamos llegar a recibir nuestra corona de la vida. Y hasta que usted no la tenga en su cabecita, tiene que seguir peleando hasta que la vea sobre usted. Gloria sea el nombre de Jesús. Póngase de pie. Gloria sea al Señor. Dios es bueno. Mi alma le alaba a Jesús. Bendecimos su nombre, Padre. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno. Dios no es como los hombres. Amén. Dios no es como los hombres. Una vez le dijeron a Jesús, maestro bueno. Y Jesús le paró el carro ahí y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, Dios. Dios es bueno.
Dios es bueno. Y en medio del problema que estemos pasando, la situación y la circunstancia y la dificultad, Dios sigue siendo bueno. No es que Dios sea malo, no es que Dios se olvidó de nosotros, no es que Dios nos abandonó, es que Dios está permitiendo que nuestra fe sea aprobada para ver si es verdadera, si es genuina. ¿A cuánto le gustan las cosas originales, las cosas genuinas, las cosas que duran, las cosas de buena calidad? Todas esas cosas tienen que pasar un proceso de que tienen que ser probadas. Las cosas baratas, las cosas que le llamamos en El Salvador pajarito, las imitaciones, esas se arruinan luego. Parecen que fuesen, pero no son. Pero lo genuino tiene que ser probado. Nuestra fe tiene que ser probado. Por eso le decía el apóstol Pedro a la gente, a los creyentes de aquel tiempo y a nosotros: no os sorprendáis por la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No podemos sorprendernos, porque Jesús nos dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. ¿Cuántos ya han vencido al mundo en el Señor Jesús? Gloria al nombre de Jesús. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor, le damos por su misericordia. Gracias por su bondad, por su fidelidad, su amor y su misericordia. Gracias porque usted en su grande bondad, Señor, a pesar de nuestra imperfección,